Ingeniero José Villavicencio, presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores, es presidente también de la UGTE. Quisiéramos, ingeniero Villavicencio, iniciar este diálogo conociendo el punto de vista del sindicalismo ecuatoriano, del Frente Unitario de Trabajadores, sobre esta disposición de la Corte Constitucional que obliga a devolver una cifra de entre 70 a 140 millones de dólares por sueldos que se habrían pagado indebidamente a 1.800 trabajadores de CENEL. La cifra la rectificamos de entre 79 millones de dólares y 114 millones de dólares. Bienvenido. Gracias, buenos días. Mire, primero nosotros hemos planteado claramente que condenamos el accionar de la Corte Constitucional, porque ya no es la primera resolución que se pronuncia en esa línea, ya lo hizo anteriormente con Petroecuador y hoy lo hace con CENEL. ¿Y por qué condenamos? Porque la Corte se lava las manos y hace la más fácil de perjudicar a los trabajadores. Y la pregunta es, ¿dónde queda el papel de las otras autoridades involucradas y los principales responsables? Gerentes y ministros de finanzas, de trabajo, jueces, abogados y también dirigentes que se prestaron para actuar en esa línea. Y entonces por eso es lo que nosotros condenamos. Segundo, la Corte Constitucional se contradice, porque recordará usted y la ciudadanía de que se aprobaron las famosas enmiendas en el 2015, donde obviamente se prohibía contratar bajo el tema de la LOCED, bajo el tema de esta norma que establecía el tercer inciso del 229 de la Constitución. Sin embargo, esto ya fue derogado en el 2018, ratificado en febrero del 2019, y producto de esa resolución de la Corte, es que el mismo ministerio a finales del 2019 emite una resolución o unas directrices de que tenían todas las instituciones públicas 90 días para pasar a los trabajadores de régimen de LOCED a código del trabajo. Obviamente luego vino la pandemia y ya no se hizo, se hicieron posteriormente, pero estas instituciones no los hicieron. Por ejemplo, CENEL, está también CNT y otras instituciones, tanto municipales como consejos provinciales, que todavía han incumplido. ¿Qué dice la Corte frente a eso? Absolutamente nada. Y entonces hay ya una resolución de la Corte Constitucional y por eso obviamente nosotros condenamos que se lave la Corte Constitucional las manos y únicamente diga, devuelvan, señores trabajadores. Y hay gente que ya se ha jubilado, son ex trabajadores que también obviamente les ponen en la lista. Una situación muy crítica y en el fondo de esto lo que buscan es vulnerar los derechos fundamentales, que es libertad sindical y contratación colectiva. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días. Quizás también el análisis debería ir hacia si este paso de una norma, de una ley hacia el Código del Trabajo fue legal. ¿Eso era posible en ese momento? Al parecer la Corte Constitucional ha dicho que esto fue ilegal y que este grupo de personas no podían pasar de esta manera a beneficiarse de los contratos colectivos. Mire, claramente está la sentencia del 2018 y ratificada en el 2019 porque el mismo Estado ecuatoriano de ese momento, el gobierno, solicitó una aclaración y por eso el 14 de febrero del 2019, si no me falla la memoria, la Corte Constitucional ratificó obviamente la inconstitucionalidad de las famosas enmiendas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, de ahí no se podía haber contratado en el sector público trabajadores bajo el Código del Trabajo, porque hay un aspecto. ¿La ley de empresas públicas prohíbe la contratación colectiva? No, no prohíbe, porque se sobreentiende al margen de o relacionado con el tema del Código del Trabajo, y que revisen los decretos 1701 y 225, que obviamente tuvo también una gran movilización en el 2009, por más de 6 meses,
donde establece claramente quiénes son trabajadores del Código del Trabajo y quiénes son los SED. Y entonces no es por el título que tengan, sino por su función, por su rol que cumpla cada trabajador. Y entonces esa es una situación muy compleja, muy crítica. Y vuelvo y repito, en el fondo de esto es eliminar la contratación colectiva, la libertad sindical que hoy lamentablemente está en juego, está en riesgo. Pero no deja esto también claro, ingeniero Villavicencio, este caso de CNLP no deja como evidencia que persiste en Ecuador el sindicalismo dorado, contratos colectivos que permiten privilegios salariales y beneficios que superan con creces los ingresos de la gran mayoría de trabajadores del Ecuador, generando una especie de casta laboral. Mire, por eso nosotros condenamos ese criterio, porque esos criterios de la Corte Constitucional hace que alguna gente obviamente lo ratifique. La pregunta es, ¿quién dio paso a esos, entre comillas, sueldos dorados? ¿Quién designa a los gerentes de una empresa pública? Son los gobiernos de turno. ¿Con qué autoridad se firma un contrato colectivo? Con el ministro de Trabajo. Tiene que haber informe del Ministerio de Finanzas. ¿Qué sucedió con eso? Y luego van a ir con CNT, por cierto, que es lo mismo, que van a decir que no se debería haber cambiado trabajadores de la LOCEA al Código del Trabajo, que es un proceso que también continúa. También está un proceso que usted y la ciudadanía conoce del IES. Son cerca de 3,000 trabajadores que del 2015 al 2018 se contrató con la LOCEA y que la Corte y una jueza ya dispuso que se cambie de régimen. Aquí no está en discusión el papel de algunos dirigentes sindicales que nosotros hemos condenado, sino la afectación a los trabajadores, que ellos no son responsables de lo que ha sucedido, porque esos trabajadores no hemos aprobado enmiendas, no hemos aprobado normas y leyes en la asamblea sin conocer la realidad de los ecuatorianos. En su momento lo hicieron sin asamanos, y en su momento han venido actuando la misma asamblea. Entonces lo que nosotros cuestionamos es que la Corte Constitucional hace la más fácil. No, dispongamos que los trabajadores devuelvan. Y la pregunta es, ¿ellos son responsables? Que hay sueldos dorados, que hay un trabajador de un call center que gana más de $12,000, dicen. ¿Es culpa del trabajador o es culpa de los gerentes, de las autoridades? Porque al trabajador le contratan. Bueno, es culpa de las condiciones que genera esto. Aquí tienen que ver ambas partes. Exactamente. Por eso es lo que nosotros condenamos, de que la Corte es al trabajador. ¿Y el resto? Por cierto, dice de los jueces, que se investigue el tema del error inexcusable. Y el resto no es únicamente los jueces. Aquí hay corresponsabilidad, y por eso es lo que nosotros condenamos el accionar de la Corte Constitucional, que lamentablemente, como en todo, se va afectando al más débil de la relación de dependencia. Ahora, ingeniero Villavicencio, la resolución o dictamen de la Corte se puede entender ya como de última instancia. ¿Cuáles son las acciones que tomarán ustedes? Al parecer ahora la discusión ya no está en si se debe devolver o no, sino más bien en los mecanismos, los tiempos, los montos para esta devolución. Mire, evidentemente que se entendería de que el pronunciamiento de la Corte es de última instancia. Aquí lo que correspondería es una denuncia a nivel internacional. Nosotros vamos a hacer, porque más allá de que quién dirige estas organizaciones que ustedes saben, hemos cuestionado a esos dirigentes que han servido de alfombra de todos los gobiernos de turno, está el tema de la libertad sindical y la contratación colectiva en riesgo. Es lo que defendemos nosotros, y la afectación a quien obviamente da un servicio, quien genera la riqueza, presta un servicio, que es el trabajador. Eso es lo que condenamos. Nos aprestamos a tener la reunión de la Organización Internacional del Trabajo en los próximos meses. Y esto obviamente va a ser materia de discusión. El Estado ecuatoriano no quiere entender que está dentro de los 10 peores países en materia laboral. Le va a caer esto, porque ya le cayó el tema de Furukawa, del tema de la esclavitud moderna en nuestro país. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque hay una situación gravísima.
no solo de la Corte Constitucional, está el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, que 2 o 3 jueces ahora se han inventado eliminar el tema de el desahucio cuando una persona de manera unilateral da por terminado el contrato. Eliminan el desahucio y cuando eso ocurre, o sea, lo saca un empleador al trabajador y ¿qué le da? 0 centavos. Inaceptable que estén pasando estas situaciones. Entonces, obviamente quieren seguir legalizando lo que nosotros hemos venido denunciando, establecer una esclavitud moderna asalariada, contratar 2, 3 meses y luego obviamente mandarle a la desocupación con ni un solo centavo por haber dado parte de su vida al desarrollo de la empresa. Pero ingeniero Villavicencio, más allá de los trabajadores sindicalizados que son minoría en Ecuador, ¿no existe ya esta esclavitud que usted señala con ese 60 y más % de los ecuatorianos que tienen un subempleo, que no tienen un empleo pleno? Cifra que además, en lugar de resolverse, sigue subiendo. El año pasado, según el INE, subió casi un 5% más la informalidad en el empleo en Ecuador. Evidentemente que sí, porque es parte de la política de todos los gobiernos y la actual no es la excepción. Se habló de que el último año se han perdido 240,000 pleno empleos y evidentemente que la informalidad, el subdesempleo se incrementa porque no hay empleo estable. Y cuando yo digo que se quiere legalizar esta esclavitud moderna asalariada, tiene que ver con eso. 3 meses, 6 meses le despiden. Y hoy hay un elemento que es gravísimo. Primero le hacen firmar la renuncia, luego el contrato, para en su momento ejecutarle sin que el trabajador decida renunciar. Esto es lo que está ocurriendo. Y entonces el gobierno debería, o el Estado ecuatoriano como tal, preocuparse, porque es real lo que ha dicho usted. La libertad sindical, los trabajadores organizados son un porcentaje que ni siquiera llega al 10%, tanto en el sector público y privado, cuando obviamente en un Estado democrático, en un Estado constitucional de derechos y de justicia social, debería ser al contrario. Sin embargo, obviamente esto no Analicemos el gráfico que ponemos en pantalla, y esto parte de la encuesta que se hizo aquí en Ecuador. Este gráfico muestra el 100% de personas que trabajan, empleados en Ecuador, pero ¿cuál es la realidad? Apenas 3 de cada 10 tienen lo que podría ser calificado como un empleo adecuado o pleno. El subempleo directamente se lo clasifica como 23%, pero hay también otro rubro más alto aún que que es otro tipo de empleo no pleno con casi 30%. Y luego hay también empleo no remunerado, que debería calificarse ya directamente como esclavitud, y el desempleo se cifra en apenas 3,5%, cifra envidiable para cualquier país. ¿Cómo cambiar esta realidad? Mire, es real lo que usted ha planteado. Y yo diría que hoy, en los actuales momentos, es hasta menos. De cada 10 ecuatorianos, 2,5 tienen un pleno empleo. El resto está en estas condiciones. Si le sumamos todas estas condiciones, más del 70% está en una situación precaria. ¿Cómo cambiar? Obviamente, para nosotros es fundamental que se cambie el tema de la economía, del modelo económico en este país. Caso contrario, la realidad no va a cambiar. Y entonces, hoy habrá que esperar qué sucede en este proceso de elecciones de la segunda vuelta que se dará el 13 de abril. Pero la situación es muy compleja. Si no se cambia de modelo económico en nuestro país, porque nos guste o no pasa por ese elemento, la situación de las y los ecuatorianos y sobre todo el tema del empleo no va a cambiar. ¿Cuál modelo económico es el que usted como dirigente aspiraría? Mire, un modelo económico que esté al servicio de las y los ecuatorianos, porque si priorizamos que esté al servicio de las multilaterales, de una política neoliberal, fondo monetarista, la realidad no va obviamente a cambiar. Entonces no hay recursos, pero priorizamos para seguir pagando estos sectores, y entonces si no cambiamos ese modelo, porque en todo país que ha habido esta política lo que ha llevado es a la miseria y la esclavitud,
y a la explotación ¿Qué atributos laboral. tendría ya en forma práctica ese modelo de empleo? Ese modelo de empleo tiene que ver con entregar recursos a los municipios, consejos provinciales, para que generen obra y generar empleo. Tiene que ver con una política agraria integral para resolver producción y obviamente generación de empleo, tomando en cuenta que el 70% del su desempleo, de la informalidad, es por la migración del campo a la ciudad. Entonces, son dos aspectos fundamentales. Tercero, tiene que ver con garantizar seguridad jurídica. Y no tiene que ver únicamente con garantizar seguridad jurídica a los que invierten en este país, sino a las y los ecuatorianos, porque obviamente hay una violación de ese Estado constitucional de derechos y de justicia social que habla la Constitución. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con un elemento adicional. Hay que eliminar un sinnúmero de la burocracia que existen en el sector público para poder, obviamente, que exista una inversión y también, obviamente, la necesidad de el emprendimiento, que no se lo garantice en este país. El 80% de la generación de empleo tiene que ver con la pequeña y mediana industria. Y ahí hay que apuntar, dándole seguridad jurídica, dándole beneficios a cambio de generar empleo pleno. Sin necesariamente pretender defender al neoliberalismo, y lo hemos escuchado con atención, ingeniero Villavicencio, este listado, estos puntos o recetas, como podríamos llamarlo, que usted señala, son practicados, intentados por lo menos en gran medida por regímenes neoliberales, justamente. Evidentemente que sí, por eso nosotros decimos, este gobierno continúa con la política neoliberal. Hay que ver lo que está pasando con Argentina, cómo están las condiciones de los trabajadores y todos los países que han aplicado esta política. No han resuelto el problema, lo que han hecho es agudizar. Y eso es lo que puede dar. ¿Qué país en América Latina se aproximaría más a este modelo que el que usted propone? ¿Qué país se aproximaría? Yo diría que ninguno. Porque obviamente no hay política de resolver las principales necesidades de los ciudadanos, porque obviamente lo que buscan los gobiernos es apuntar a seguir beneficiando a los dueños de los medios de producción y a los dueños del capital. Bien, no sé si Rosana tiene algo más, pero de mi parte una última pregunta, ingeniero Villavicencio. Si no nos equivocamos, pero la cuenta va por allí, aproximadamente 17 reformas laborales se han hecho entre la Asamblea y los gobiernos, desde el gobierno de Lenín Moreno, para incrementar el empleo formal en Ecuador. Y aparentemente esto no ha dado resultado. No aparentemente, es porque las cifras de empleo formal siguen bajando. ¿Qué es lo que sucede aquí en el país? Lo que sucede es de que buscan legalizar la esclavitud moderna salarial, porque no entienden que una ley no genera empleo, regula las condiciones. Nos han dicho que no se genera empleo porque el código es muy rígido y está vigente desde el año 38. Sí, es el año 38, pero ya ha tenido más de 40 reformas. Y el problema está entonces es de que no pasa por ahí. Pero la Asamblea también ha hecho un sinnúmero de reformas, como usted muy bien lo ha señalado. El problema es de que debe haber una sola norma, porque hoy tenemos leyes orgánicas como la Ley de Justicia Laboral, la ley humanitaria que sigue vigente y el Código del Trabajo que es ordinario. Y entonces hay hasta una conflictividad de normas ordinarias, orgánicas, etcétera. Y entonces esta realidad tiene que cambiar. La Asamblea debería sentarse a discutir para que las y los ecuatorianos tengamos un solo Código Orgánico Integral Laboral. Esperemos a ver qué pasa. Con esta Asamblea que se va el 13 de mayo, dudamos mucho. Habrá que ver la que se posesiona, que por cierto yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, de que las y los ecuatorianos todavía no conocemos el tipo de asambleístas que van a llegar, que al parecer va a ser más de lo mismo. Y finalmente, ¿qué es lo que cree usted debe suceder, o debería suceder, o va a suceder con respecto a la decisión de la Corte Constitucional relacionada con los trabajadores empleados de CNLP? Lo que yo diría que va a suceder es de que se van a venir acciones nacionales e internacionales y obviamente acciones haciendo uso del derecho a la resistencia, porque vuelvo y repito, no se puede la Corte lavar las manos y afectar al más débil de la nación
de dependencia que somos los trabajadores. Bien. Gracias, ingeniero Villavicencio, por habernos acompañado. Gracias, buenos días, un abrazo a la distancia. El ingeniero José Villavicencio es el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador. Son las 7:50.